En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, ¿ser o hacer? Esa es la pregunta. ¿Ser o hacer? Ambas cosas son importantes. Pero lo primero lleva a lo segundo. Cuando somos lo que Dios dice que somos, hacemos lo que debemos hacer. Hemos hablado de características de la iglesia primitiva, la importancia del servicio, la separación del mundo y lo que ahora estamos viendo, cómo vivieron de acuerdo a la palabra de Dios. Qué importancia tuvo la enseñanza de la palabra de Dios, de los principios divinos. Y dijimos que Jesús nos dio una orden. Por tanto, id y haced discípulos. La instrucción del Señor, el mandato. Y dijimos que el discipulado es un proceso. Recibir a Cristo, hacer una oración para recibir al Señor es un evento. Pero el discipulado es un proceso. Jesús discipuló a esos primeros hombres que Él llamó. Más de 3 años. Jesús trabajó con ellos. Les enseñó. Vieron los discípulos en Jesús el ejemplo. Por lo tanto, la palabra del Señor es fundamental en el discipulado. Me estaba recordando unas palabras que escribe el apóstol Pedro cuando dice: dejando la vana manera de vivir que aprendisteis de vuestros padres. Eso quiere decir que no toda la información o la formación que hemos recibido de nuestros padres ha sido buena, ha sido correcta. Probablemente no toda mala tampoco. Entonces, a través de la palabra de Dios, nosotros comenzamos a alinearnos con la voluntad de Dios. En la palabra de Dios, en lo que nosotros le llamamos la Biblia, la palabra de Dios, esa biblioteca, esos 66 libros, ahí Dios nos revela su voluntad. Ese es el manual de vida nuestro. Así es, de acuerdo a esas palabras que están escritas ahí, como Dios ordena nuestros pasos, como Dios desea que nosotros vivamos. Por eso que la palabra de Dios fue importante en la iglesia primitiva, la formación y también la predicación. Miren lo que dice el versículo 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Ya lo hemos compartido en otra ocasión, pero ahora vamos a comenzar a hacer un recorrido por algunos pasajes bíblicos que nos muestran la importancia que dio la iglesia primitiva a la palabra de Dios. En el texto que yo le estaba citando, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Subraye la primera parte. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Se recuerda usted que Jesús les había dicho que ellos debían enseñarles a esos nuevos discípulos que guarden todas las cosas que Jesús les mandó?
Y aquí ya los vemos en ejercicio. Aquí ya se está desarrollando. Este es el comienzo de la iglesia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza que tenían los apóstoles que habían recibido directamente de nuestro Señor Jesucristo. Avancemos. Vamos ahora al capítulo 5 del libro de los Hechos, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Mire el mensaje del ángel. Estaban presos ahí los apóstoles. El ángel los libera. No son todos los apóstoles, por si acaso, que están presos ahí. El ángel los libera y les da una instrucción. Les dice: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, las palabras que habían recibido de Jesús, las palabras que dan vida eterna. El mensaje que la iglesia en estos tiempos debe seguir anunciando. Ese mensaje que es el Evangelio. Evangelio, que significa buenas noticias, buenas nuevas. Eso significa Evangelio. Si usted extraña en estos días, en estos tiempos, buenas noticias, hay buenas noticias. Claro que hay buenas noticias. La iglesia tiene buenas noticias. La iglesia tiene un mensaje que Dios le ha confiado de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Hay buenas noticias. Está el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Hay buenas noticias. Usted puede contar lo que Dios ha hecho en su vida. Hay buenas noticias. Usted puede contar cómo era su vida antes de recibir al Señor, dar su testimonio, testificar y contar cómo comenzó a ser su vida cuando recibió al Señor. Hay buenas noticias. La obra del Señor en nuestras vidas. Usted puede decir: yo conozco muy poco de la palabra. Sé muy poco. Y sabe, y me estaba recordando de ese hombre. ¿Se recuerda ese pasaje relatado en el Evangelio de Marcos? Ese hombre que se encontró con Jesús. Ese hombre que tenía entre 4.000 y 6.000 demonios. Ese hombre que prácticamente para la sociedad era incontenible porque hasta las cadenas las rompía. Ese hombre se encontró con Jesucristo, Jesucristo lo liberó. Ese hombre quiso seguir con Jesús. Quiso irse con Jesús porque a Jesús le piden que se vaya de Gadara. Seguramente se asustó la gente, se asustaron que ese día, imagínense, alguien había perdido más de 2.000 cerdos. Pero no vieron el impacto espiritual de lo que significa la liberación de un hombre que era un problema para ellos. Un hombre que vivía en los sepulcros. Ahí dormía en los sepulcros. Un hombre que andaba dando voces, poseído por muchos demonios. Jesús lo libera. Cambia la vida de ese hombre. Ese hombre no fue al instituto bíblico. Ese hombre no alcanzó a hacer un seminario. Ese hombre no alcanzó a hacer algún taller de evangelismo. Pero el deseo de ese varón era poder irse con Jesús.
Mas Jesús le dice que vaya y cuente lo que Dios había hecho con él. Anda y cuenta a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Ese hombre tenía una buena noticia. Ese hombre tenía algo para contar. Ese hombre tenía esa vivencia, ese encuentro con Cristo que lo cambió, que lo transformó. Su vida comenzó a ser distinta. Y la propia Escritura dice que él se fue a Decápolis. ¿Qué es Decápolis? 10 ciudades. Ahí andaba predicando. Allá andaba evangelizando. Donde a Jesús no le permitieron llegar, donde a Jesús no le permitieron permanecer, ahí andaba ese hombre endemoniado. Ahora andaba libre. Ahora andaba bendecido. Ahora su propia vida impactaba a la gente, porque seguramente muchos lo habían conocido. De seguro que usted tiene algo para contar. De seguro que Dios ha hecho algo en su vida. De seguro que usted recuerda el día cuando usted se encontró con Jesucristo y su vida fue transformada. Algo hay para decir. Hay buenas noticias. Porque el Señor que obró ayer puede volver a obrar hoy. Hay buenas noticias. Y como decíamos en este pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, el ángel les dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Avancemos al versículo 25. Dice la Escritura: pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Se recuerda cuál fue la orden del ángel? Bueno, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Según la instrucción que habían recibido. Ellos hicieron como se le había ordenado. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Se acuerda lo que Jesús les ordenó a ellos? ¿Se acuerda lo que Jesús les dijo a ellos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y antes de eso le dice: por tanto, id y haced discípulos. El discipulado es un proceso. Ellos obedecieron. Ahí estaban predicando. Ahí estaban anunciando la palabra del Señor. Ahí estaban enseñando al pueblo. Avancemos al versículo 42. Siempre en Hechos capítulo 5. Esto es precioso. Sería bueno que lo memoricemos. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, versículo 42. Dice: y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Escuchó bien? Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto está en la Biblia, ¿eh? Si usted anhela ser como fue la iglesia primera, como fue la iglesia en sus inicios, si usted anhela experimentar el poder, la gloria que vivió la iglesia en sus inicios, entonces es necesario volver a vivir y hacer lo que ellos hicieron. Si Dios es el mismo, entonces Dios les ordenó
que debían cumplir con lo que Él les estaba mandando hacer, y ellos lo hicieron. Ellos andaban anunciando la palabra, predicando y enseñando, transmitiendo estas buenas noticias. Y fíjese que este texto dice muy claramente que eso no era una tarea de un solo día a la semana, que eso no lo hacían día por medio, que eso no lo hacían una vez al mes, que eso no lo hacían cuando se recordaban, que eso no lo hacían cuando se sentían medios presionados, sino que dice la Escritura, y todos los días. Y si dice la Biblia todos los días, es porque era los 7 días de la semana. Todos los días. Y ahora ponga atención, porque no solamente en el templo. Se da cuenta que la espiritualidad de la iglesia primitiva no estaba sujeta a un espacio físico. No era que solamente ahí ellos iban a adorar, ahí ellos iban a escuchar una palabra, ahí ellos iban a tener comunión con Dios. La palabra del Señor dice en el templo y por las casas. Y todos los días. Todos los días. En el templo y por las casas. ¿Ve? Entonces, nuestra casa también es un lugar para la enseñanza. Nuestra casa también es un lugar para la predicación del Evangelio. Nuestra casa también debe ser un lugar de adoración. En nuestra casa también Jesús debe ser el Señor, no solamente en el templo. No solamente en el templo, así vivía la iglesia. Y todos los días. ¡Qué maravilloso! Sí, es que sabe que esto deberíamos ponerlo en un lugar visible en nuestras casas. Deberíamos escribirlo. Esto tenemos que atesorarlo. Porque la comunión con Dios es una comunión para todos los días. Es una comunión permanente. Por eso que la Escritura dice de algo tan importante como la oración. Dice, orad sin cesar. No un día a la semana. No una vez cada tanto. No una vez al mes. No día por medio. Oración permanente. Orad sin cesar. Parte de la comunión. Estar todos los días y todo el día en comunión con nuestro Dios. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué diría hoy usted de alguien que tenga ese estilo de vida? ¿Qué le diría usted a esa persona? Que en el templo y en la casa, o sea, de forma permanente, y dice la Escritura, no cesaban, no se detenían. ¿Cómo tomaría usted eso hoy? ¡Ay, hermano! No hay que ser tan fanático. Si aquí no estamos en la iglesia. ¿Ha escuchado eso alguna vez? ¡Ay, pero hermano! Esa música es de la iglesia. No hay que ser tan fanático, hermano. Para peor, como dicen algunos. Qué tristeza más grande. Dicen, no hay que ser religioso, dicen. Hermano, no hay que ser religioso. ¿Pero qué me está diciendo la palabra a mí? ¿Qué me enseña la palabra de Dios a mí? Me dice que ellos y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así lo hizo la iglesia. Por eso que experimentó lo que experimentó.
porque fueron obedientes, porque le dieron a Dios en su vida el lugar que a Dios le corresponde. Es el primer lugar, el centro de nuestra vida. ¿Y qué se puede esperar cuando Dios es primero en nuestra vida? Cuando Dios es el centro en nuestra vida, que Dios, se irradie, que Dios se vea en todo lo que nosotros hacemos. Por eso que la iglesia primitiva era una iglesia poderosa, porque obedeció a Dios, porque le dio a Dios el primer lugar. Y todos los días perseveraban, y todos los días lo hacían, y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí está el ejemplo. Que Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.